Hola amigos, ¿sabían que en el mundo moderno revisamos la hora un promedio de 110 veces al día? Ahora, imaginen, ¿cómo vivió la gente durante siglos sin estos pequeños mecanismos en la muñeca o las pantallas de los teléfonos que constantemente nos indican qué hora es? Bienvenidos a un sorprendente viaje por las formas más inusuales e ingeniosas con las que nuestros antepasados determinaban el tiempo. Si les interesa saber cómo la humanidad se orientaba en el tiempo antes de la invención de los relojes que conocemos, entonces presionen rápidamente el botón de suscripción y activen las notificaciones. Así, no se perderán otras fascinantes historias sobre cómo las personas resolvían tareas cotidianas en el pasado. Y ahora, sumerjámonos en el mundo de las asombrosas tradiciones temporales, algunas de las cuales pueden ser útiles en la vida moderna si de repente se descarga el teléfono o se rompe el reloj. El tiempo es uno de los conceptos más misteriosos en nuestra vida. Fluye de manera imperceptible, no se puede tocar ni ver, pero lo sentimos constantemente, y aunque hoy lo medimos con precisión hasta fracciones de segundo, no siempre fue así. Los antiguos percibían el tiempo de manera completamente diferente, no como una secuencia lineal de minutos y horas, sino como un proceso cíclico relacionado con los ritmos naturales. Para ellos, el tiempo estaba vinculado a la salida y puesta del sol, a las fases de la luna, a las estaciones del año y a los ciclos agrícolas, y esta percepción formaba métodos especiales, a veces curiosos, de medir el tiempo que hoy examinaremos. Veamos cómo la humanidad aprendió a sentir y medir esta sustancia invisible sin la ayuda de la tecnología moderna. La primera tradición que vale la pena mencionar es la determinación del tiempo mediante los cuerpos celestes. Este método es quizás el más antiguo. Incluso los habitantes de las cavernas notaron la naturaleza cíclica del movimiento del sol y la llegada de la oscuridad. Los arqueólogos encuentran evidencia de que hace 15.000 años, las personas de la era glacial ya marcaban las fases de la luna haciendo muescas en placas de hueso. Pero lo interesante es que diferentes culturas desarrollaron sistemas sorprendentemente precisos basados en la posición de las estrellas. Por ejemplo, los navegantes polinesios podían determinar la hora de la noche con una precisión de hasta media hora, simplemente observando la posición de ciertas constelaciones en relación con el horizonte. Sabían que la constelación de las Pléyades aparece a cierta altura en una época específica del año, y los habitantes del norte usaban la estrella polar y la Osa Mayor como una gigantesca manecilla de un reloj celestial. Imaginen la situación: están de pie en la orilla del océano, sin nadie alrededor, solo el sonido de las olas y el cielo estrellado sobre sus cabezas. Y precisamente por estas estrellas entienden con increíble precisión qué hora es y en qué dirección deben navegar. Sorprendente, pero funcionó durante siglos. Los antiguos mayas desarrollaron un calendario astronómico tan preciso que pudieron predecir eclipses solares con cientos de años de anticipación. Construyeron observatorios especiales donde los sacerdotes observaban el movimiento de las estrellas y planetas. En ciertos días, los rayos solares penetraban a través de estrechas aberturas en las paredes de los templos, iluminando solo símbolos específicos en las paredes, determinando así la época exacta del año y la aproximación de fechas agrícolas importantes. Y en el antiguo Egipto existía un instrumento especial, el merjet. Era un simple palo con una plomada que permitía al observador alinearse con la estrella polar y rastrear el movimiento de otras estrellas para determinar la hora durante la noche. Los astrónomos egipcios compilaron tablas especiales que indicaban qué estrellas se elevaban sobre el horizonte en determinados momentos del año y del día. Este dispositivo era tan preciso que permitía determinar la hora con un error de solo unos pocos minutos. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar los relojes de sol, uno de los instrumentos de medición del tiempo más extendidos en la historia de la humanidad. Desde simples palos clavados en la tierra hasta las estructuras arquitectónicas más complejas, los relojes de sol evolucionaron a lo largo de milenios. En la antigua China existían los gnomones, postes altos especiales cuya sombra caía sobre un área marcada.
Es interesante que los astrónomos chinos notaran que la longitud de la sombra al mediodía cambia según la estación, y usaban esto para determinar no solo la hora del día, sino también la época del año. Y en la antigua ciudad romana de Pompeya, los arqueólogos encontraron relojes de sol portátiles, pequeños dispositivos plegables que los romanos ricos llevaban consigo. Resulta que la idea de los gadgets portátiles existía hace 2000 años. Pero, ¿qué hacer si el cielo está cubierto de nubes y necesitas saber la hora? Aquí es donde entra en juego la segunda tradición sorprendente, los relojes de agua o clepsidras. Estos dispositivos se utilizaron en el antiguo Egipto, Babilonia, Grecia, China y en muchas otras civilizaciones. El principio de funcionamiento era genialmente simple. El agua fluía lentamente de un recipiente a otro a través de un pequeño orificio, y en las paredes del recipiente se hacían marcas para determinar la hora. Pero los diseños más sofisticados aparecieron en China. Allí, el ingeniero de la corte, Zhuzong, creó relojes de agua con ruedas y figurillas que se movían marcando las horas. De hecho, este fue el primer cronómetro automatizado del mundo. Es interesante que los relojes de agua incluso se utilizaran en los tribunales de la antigua Grecia y Roma. Los discursos de los abogados estaban limitados por cierta cantidad de agua en la clepsidra. De ahí viene la expresión «el tiempo se ha agotado». Si el orador necesitaba más tiempo, pedía al juez que detuviera el agua, y a los testigos que testificaban se les decía «habla mientras fluye el agua». En algunos templos egipcios, los sacerdotes utilizaban relojes de agua especiales con un cuerpo de alabastro semitransparente e iluminación. Durante la noche, estos relojes brillaban desde dentro, permitiendo determinar la hora incluso en la oscuridad. ¿Y saben qué problema resolvían los creadores de relojes de agua en invierno? El agua se congelaba. Por eso, en climas fríos, añadían sal u otras sustancias que bajaban la temperatura de congelación. Algunas clepsidras avanzadas incluso tenían un sistema para compensar el cambio en la velocidad del flujo de agua a diferentes temperaturas, una increíble solución de ingeniería para su tiempo. En Persia, los inventores crearon clepsidras con flotadores y un sistema de poleas que movían las manecillas en una esfera, y el reloj de agua más complejo del mundo fue construido en Damasco en el siglo XIII. Mostraba no solo la hora, sino también las fases de la luna, e incluso incluía un mecanismo automatizado que contaba las 5 oraciones diarias para los musulmanes. El tercer método, no menos ingenioso, los relojes de fuego. En China, Japón y algunas partes de Europa utilizaban velas con marcas. Cuando la vela se quemaba hasta cierta marca, significaba que había pasado un periodo específico de tiempo. Pero la versión más inusual de relojes de fuego se inventó en la Corea medieval. Allí utilizaban palos aromáticos especiales que ardían a una velocidad determinada. A ellos se fijaban pequeñas bolas metálicas en hilos. Cuando el palo se quemaba hasta el hilo, la bola caía en un cuenco metálico, produciendo un sonido. Imaginen cómo sería determinar la hora por el olor y el sonido. En los templos budistas de Japón, todavía se utiliza a veces este método durante ciertas ceremonias. En China, durante la dinastía Song, crearon relojes de fuego similares a una pequeña estufa. En ellos ardía un polvo especial que se consumía a una velocidad constante. Las líneas de polvo se colocaban en zigzag para ahorrar espacio, y diferentes secciones estaban marcadas con aditivos aromáticos especiales. De esta manera, uno podía no solo ver, sino también sentir por el olor qué hora era, incluso al despertar en medio de la noche. Y los relojes de fuego más lujosos estaban hechos de tipos especiales de madera o resinas exóticas que, al arder, emitían un aroma agradable. Imaginen un despertador que no irrita con su timbre, sino que les despierta con una fragancia suave. Particularmente poéticos eran los relojes de fuego con incienso, dispuesto en forma de laberinto. La llama se movía lentamente por este laberinto, y los monjes podían determinar la hora según en qué parte del patrón se encontraba el fuego. En algunas casas chinas utilizaban relojes de fuego con tintas especiales que cambiaban de color al calentarse, creando un patrón colorido que cambiaba con el tiempo.
Y en el Tíbet, para rastrear periodos largos, por ejemplo la duración de retiros religiosos, utilizaban palos aromáticos masivos que podían arder durante varias semanas o incluso meses. Los monjes sabían que cierta parte de dicho palo se quemaba exactamente en un día, y así medían periodos prolongados de tiempo. De esta forma, el tiempo literalmente se convertía en olor, humo y luz. La cuarta tradición para determinar el tiempo es el uso de relojes de arena. Todos hemos visto estas construcciones de vidrio simétricas con arena dentro, pero pocos saben que en los barcos de los marineros medievales, los relojes de arena eran el principal instrumento para medir el tiempo. Y no se usaba arena común, sino cáscara de huevo triturada o polvo de mármol que no se compactaba por la humedad y se movía a la misma velocidad. Cada 4 horas, un marinero especial volteaba el reloj de arena y tocaba las campanas, una forma marítima especial de anunciar la hora. Es interesante que mantener guardia cerca del reloj de arena fuera una de las tareas más responsables en el barco. En algunas flotas, voltear intencionalmente el reloj en un momento inapropiado podía incluso ser castigado con la muerte. Después de todo, de la precisión en la determinación del tiempo dependía la determinación de la longitud y, en consecuencia, la posición del barco en el océano. Y sabían que los relojes de arena fueron la única manera confiable de medir el tiempo en el mar hasta el siglo XVIII. Los relojes mecánicos de esa época se desajustaban debido al balanceo y la humedad, y la navegación precisa requería alta precisión. Pero lo más interesante es que diferentes tareas requerían diferentes relojes de arena. Para hervir huevos se usaban de 3 minutos, para sermones en la iglesia de 1 hora y para cambiar la guardia en el barco de 4 horas. En muchos barcos incluso había un armario especial donde se guardaban relojes de arena de diferentes duraciones. Y en algunas universidades europeas, los relojes de arena se usaban para medir el tiempo durante los exámenes. El profesor tenía un gran reloj de arena en su mesa y cuando la arena se agotaba, el estudiante debía terminar su respuesta sin importar lo brillante que fuera su exposición. Otro hecho curioso: en los hospitales medievales, los relojes de arena se utilizaban para medir el pulso de los pacientes. El médico contaba los latidos del pulso mientras la arena caía en un pequeño reloj de arena. Si se contaban demasiados o muy pocos latidos, esto indicaba problemas de salud. Se puede decir que los relojes de arena fueron el primer instrumento médico para la investigación cardiológica. Los marineros confiaban tanto en este método que los navegantes calculaban la distancia recorrida utilizando relojes de arena para medir el tiempo. La quinta tradición, probablemente una de las más poéticas: determinar el tiempo por plantas y animales. En diferentes culturas, la gente notó que algunas plantas abren y cierran sus flores a ciertas horas del día. El famoso científico Carl Linnaeus incluso creó un reloj floral, un parterre, donde las plantas estaban plantadas en círculo de acuerdo con el momento en que sus capullos se abrían. Desde la mañana hasta la noche, las flores florecían una tras otra, como pasando la antorcha del tiempo. Linnaeus estudió este tema con tanto detalle que compiló un horario detallado. La achicoria se abría a las 4 de la mañana, la amapola a las 5, el diente de león a las 6, el nenúfar a las 7, la caléndula a las 9 de la mañana y así sucesivamente a lo largo del día. Algunas plantas, por el contrario, se cerraban a cierta hora. Por ejemplo, la correhuela de campo plegaba sus pétalos alrededor de las 16 horas, y el jazmín nocturno solo se abría después de la puesta del sol, anunciando la llegada de la noche. Es interesante que este método funcionara incluso en clima nublado. Las plantas no solo se orientaban por la luz, sino también por ritmos biológicos internos. En las zonas rurales de Europa, los agricultores determinaban la hora por el comportamiento de los animales domésticos. Sabían que las vacas generalmente se acuestan a descansar alrededor de las 2 de la tarde y se despiertan para el pastoreo vespertino alrededor de las 16 horas. Los pastores en los Alpes determinaban la hora por el comportamiento de cabras y ovejas, que a ciertas horas buscaban refugio del sol o, al contrario, salían a áreas abiertas,
y en algunas aldeas asiáticas la gente no era despertada por gallos, sino por un cierto tipo de insecto nocturno que se callaba justo antes del amanecer. Los monjes birmanos aprendieron a determinar la hora nocturna por el canto de diferentes especies de pájaros y los ciclos de actividad de los monos. Resulta que diferentes especies de aves comienzan a cantar en momentos estrictamente definidos antes del amanecer, primero unas, luego otras, creando una especie de sinfonía de despertar, por la cual un oído experimentado podía determinar cuánto tiempo quedaba hasta la salida del sol. En el Amazonas, algunas tribus indígenas utilizan incluso ranas para orientarse en el tiempo. Ciertas especies croan solo en horas específicas después del atardecer, y en algunas partes de África, los lugareños determinan la aproximación del mediodía por el comportamiento de los elefantes, que buscan sombra y se reúnen cerca de fuentes de agua durante las horas más calurosas del día. Sorprendentemente, en la India incluso existían despertadores florales. A las personas que necesitaban despertarse a cierta hora, se les aconsejaba beber una cantidad determinada de agua antes de dormir, dependiendo de cuándo necesitaban levantarse. La precisión de tal método era asombrosa. El cuerpo se despertaba exactamente a la hora necesaria. Imaginen lo asombroso que es vivir en un mundo donde el tiempo puede determinarse por el olor de las flores o el canto de los pájaros. En algunas regiones de la India, todavía se puede encontrar personas que pueden decir qué hora es simplemente escuchando los sonidos del bosque o mirando el comportamiento de los animales locales. Tal conexión con la naturaleza parece casi mágica para un habitante urbano moderno. La sexta tradición: métodos musicales y sonoros de medir el tiempo. En las ciudades medievales de Europa y Oriente Medio, trabajaban tamborileros o trompetistas especiales que, a ciertas horas, interpretaban melodías especiales, notificando a los residentes sobre la hora. En algunos países musulmanes, el principal cronómetro eran las llamadas de los muecines a la oración, que sonaban 5 veces al día desde los minaretes. En la Cracovia medieval, existía una tradición especial. Cada hora, un trompetista tocaba la melodía Hajnau desde la torre de la iglesia de Santa María, y la melodía se interrumpía a la mitad. Según la leyenda, esto sucedió en el siglo XIII, cuando el trompetista fue asesinado por una flecha tártara durante una invasión enemiga. Esta tradición se conserva hasta el día de hoy, y la melodía Hejnau suena sobre Cracovia cada hora desde hace más de 700 años. Y en Venecia, en la Plaza de San Marcos, hay famosos relojes con figuras móviles que marcan la hora. Es todo un espectáculo mecánico que atrae a turistas de todo el mundo. Es interesante que en China hubiera relojes de agua musicales, en los que gotas de agua que caían ponían en movimiento pequeños martillos, tocando un ritmo melodioso cada hora. Los chinos creían que el flujo del tiempo debía ser no solo preciso, sino también armonioso. De ahí la idea de combinar la medición del tiempo con la música. En el Palacio Imperial de la dinastía Tang, incluso había relojes de agua que no solo mostraban la hora, sino que también interpretaban diferentes melodías según la hora del día. Las horas matutinas estaban acompañadas por motivos enérgicos y vigorosos, y las vespertinas por otros más tranquilos y relajantes. En algunas partes de África todavía se utilizan tambores parlantes para comunicar la hora a aldeas remotas. Diferentes patrones rítmicos significan diferentes horas del día, y las personas lejos del asentamiento pueden determinar la hora aproximada por el sonido de estos tambores. Y en algunas regiones del Tíbet, los monjes rastreaban el tiempo por la duración de la lectura de ciertos mantras. Sabían que leer una fórmula sagrada específica requería una cantidad de tiempo estrictamente definida. Por ejemplo, Om Mani Padme Hum, repetido 108 veces a cierta velocidad, tomaba exactamente una hora. Así, el ritmo de la oración se convertía en el ritmo del tiempo. En la tradición japonesa, había especiales mazos de madera, cuyos golpes marcaban el comienzo y el final de los periodos de meditación. Los monjes zen podían determinar intervalos de tiempo con alta precisión, basándose solo en su sentimiento interno. Esto se llamaba conciencia del tiempo y se entrenaba especialmente a través de años de práctica espiritual.
Y en la antigua tradición india, para intervalos cortos de tiempo, usaban el concepto de prana, el tiempo necesario para un ciclo respiratorio. Por ejemplo, se prescribía realizar algunos ejercicios meditativos durante 100 pranas, y los yogis experimentados podían medir este tiempo sin ningún dispositivo externo. Sorprendentemente, los instrumentos para determinar el tiempo simultáneamente establecían el ritmo y el estado de ánimo de toda la vida de la ciudad o comunidad. Y finalmente, la séptima tradición, la más misteriosa, determinar el tiempo usando métodos populares inusuales. Por ejemplo, los residentes de algunas regiones montañosas de Suiza podían determinar la hora midiendo la longitud de su sombra. Usaban su propio cuerpo como una especie de puntero solar. Los pasos de una persona también servían como medida de tiempo. En algunas culturas, las distancias no se medían en kilómetros, sino en el tiempo necesario para recorrerlas. La aldea está a 2 horas de caminata de aquí. Tal forma de indicar distancia era más práctica en áreas montañosas, donde la velocidad de movimiento dependía fuertemente del relieve. Y en algunas partes de Polinesia, la gente medía el tiempo de cocción. Sabían que si ponía cierto tubérculo en tierra caliente cerca de una fuente termal, se cocinaría exactamente en un determinado periodo de tiempo. Los polinesios desarrollaron todo un sistema de temporizadores culinarios. Diferentes productos se cocinaban durante diferentes tiempos y por el grado de preparación de cierto plato, uno podía entender cuánto tiempo había pasado. Por ejemplo, cocinar taro en tierra caliente tomaba alrededor de 1 hora y la batata alrededor de 40 minutos. Así, el proceso de cocinar alimentos se convertía simultáneamente en una forma de medir el tiempo. En la Europa medieval, existía una forma de medir el tiempo quemando una cuerda. La cuerda se impregnaba especialmente para que ardiera a una velocidad constante y se ataban nudos a intervalos iguales. Cuando el fuego llegaba al siguiente nudo, significaba que había pasado un cierto periodo de tiempo. Estos relojes de cuerda eran especialmente populares entre los vigilantes nocturnos que necesitaban marcar el tiempo en la oscuridad, y en algunos monasterios usaban lámparas de aceite con marcas especiales en las paredes. Por el nivel de aceite, uno podía determinar cuánto tiempo había pasado desde que se encendió la lámpara, pero quizás el método más inusual se usaba en algunas partes de la India y África. Allí, medían el tiempo necesario para ordeñar una vaca o cocinar arroz. Decían, nos encontraremos después de 2 ordeños de vacas, o volveré en el tiempo que toma cocinar una olla de arroz. Y lo más sorprendente, todos entendían perfectamente de qué periodo de tiempo se estaba hablando. En algunas tribus africanas, los periodos de tiempo se medían por el número de pipas fumadas. Espérame 2 pipas significaba alrededor de media hora, el tiempo necesario para fumar tranquilamente 2 pipas de tabaco. En algunas tribus amazónicas existía una tradición de medir el tiempo por la velocidad de secado de ciertas hojas o por el cambio en su color. La hoja aún no se ha puesto amarilla podía significar que había pasado menos de media hora. Los aborígenes australianos desarrollaron una forma de medir el tiempo usando palos insertados en un hormiguero. Sabían que las hormigas de cierto tipo mueven el palo una distancia fija en un tiempo determinado, y usaban esto para medir periodos de varias horas. Y algunos pueblos nómadas de Asia Central medían el tiempo por la velocidad de movimiento de una caravana de camellos. La distancia de un día de viaje era una unidad de medida estándar tanto para el espacio como para el tiempo. Tales métodos nos parecen extraños, pero se adaptaban perfectamente al ritmo de vida de esas sociedades. Otra forma poco conocida pero sorprendentemente precisa de determinar el tiempo fue utilizada por los marineros en Micronesia. Colocaban un pequeño coco con un agujero en un gran recipiente con agua. El agua se filtraba gradualmente en el coco a través del agujero y cuando ganaba cierto peso, se hundía, lo que significaba que había pasado una cantidad específica de tiempo. Después de eso, el coco se sacaba, se vaciaba y el proceso comenzaba de nuevo. La precisión de tal método era suficiente para determinar el momento favorable para la pesca, asociado con las mareas. Y en algunas regiones del Himalaya, los monjes usaban las llamadas tazas de té para medir periodos cortos de tiempo, el tiempo necesario para beber una taza de té caliente sin quemarse y sin apresurarse.
alrededor de 5 a 7 minutos. Para periodos más largos se usaba el concepto de tiempo de derretimiento de mantequilla, aproximadamente 3 horas necesarias para preparar el tradicional té de mantequilla tibetano de leche de yak. Estos temporizadores cotidianos correspondían perfectamente al estilo de vida pausado en los monasterios de montaña. Cuando miramos estas tradiciones asombrosas, queda claro lo ingeniosa que fue la humanidad en su búsqueda para organizar y medir el tiempo, desde observar estrellas hasta palos aromáticos, desde relojes florales hasta golpes de tambor. Cada cultura encontró sus formas únicas de orientarse en el tiempo. Y lo que es particularmente sorprendente, muchos de estos métodos no eran menos precisos que los gadgets digitales modernos. Simplemente se integraban de manera diferente en la vida de las personas, haciendo del tiempo no números abstractos en una pantalla, sino una parte viva y tangible de la naturaleza y la cultura. El tiempo no se medía en segundos y minutos, sino en ciclos naturales, procesos y ritmos. Y quizás en esto había una comprensión profunda de la esencia del tiempo, no como una escala lineal abstracta, sino como parte integral de la vida y el ser. Algunos psicólogos dicen que la percepción moderna del tiempo como un recurso que escapa constantemente, que necesita ser economizado, gastado y no perdido, nos hace constantemente tensos y ansiosos. A diferencia de nuestros antepasados que vivían en armonía con los ciclos naturales, nos hemos convertido en esclavos de relojes y calendarios. Tal vez deberíamos volver a veces a una percepción más natural del tiempo. Después de todo, cuando dejamos de mirar constantemente el reloj y simplemente nos sumergimos en el proceso, el tiempo adquiere una cualidad completamente diferente. Parece estirarse, volviéndose más lleno y profundo. Y ahora, una pregunta para ustedes. Si se encontraran sin reloj ni teléfono, ¿cuál de estas 7 formas de determinar el tiempo intentarían dominar primero? O tal vez tienen su propio método cuando entienden aproximadamente la hora sin mirar un reloj. Quizás han notado que su cuerpo mismo sabe cuándo es hora de despertar o que sienten con precisión cuándo ha pasado aproximadamente una hora. Compartan en los comentarios sus pensamientos e historias sobre cómo se orientan en el tiempo cuando los dispositivos familiares no están disponibles. Si el video fue interesante e informativo para ustedes, no olviden darle like y compartirlo con amigos. Su apoyo nos ayuda a crear más contenido sobre las tradiciones sorprendentes y el conocimiento olvidado de nuestros antepasados. Y la próxima vez les contaremos sobre extraños métodos de navegación que se usaron antes de la invención de la brújula y el GPS. ¿Cómo encontraba la gente el camino a casa cuando no tenía ni mapa ni navegador? Lo aprenderán en nuestro próximo episodio. Recuerden, el tiempo no solo se mide por relojes, sino también por los momentos que vivimos. Cuiden su tiempo y llénenlo de significado. ¡Hasta pronto!